Ok, buenos días, hermanos, Dios les bendiga. Creo que todavía vienen dormidos, hermanos. Buenos días. Eso, quiero pensar que es por la hora, pero vamos a pasarlo desapercibido. Es un privilegio, hermanos, estar aquí entre ustedes, es un gran gozo. Gracias, hermano, por la invitación que tuvo con mi persona. Y ya lo decía mi hermano, Pastor Quiroga, mi esposa no pudo estar entre nosotros, se puso un poquito malita y entonces no pudo acudir. Y quiero aprovechar también el tiempo, hermanos, ya decía nuestro hermano, estamos también aquí porque quiero dejarles estos pequeños cartelitos, se los quiero compartir, algún líder que pueda pasar por ellos. Tiene un QR, entonces en la medida de lo posible escaneen el QR, métanse ahí, puesto que van a encontrar oraciones en las cuales queremos que nos apoyen, y ahí viene también nuestro número de teléfono. Si usted se quiere contactar con nosotros también lo puede hacer, y lo digo porque pues vamos a viajar a Colombia, vamos a estar un mes en Panamá juntamente con mi esposa y después nos vamos a Colombia a hacer misiones en una casa hogar de migrantes venezolanos, y entonces vamos a estar trabajando durante 6 meses ahí en ese lugar, y pues que Dios nos use en gran manera. Sobre todo necesitamos el respaldo de sus oraciones, hermanos, y si está en su corazón también apoyarnos de otra manera, bueno, ahí están nuestros números de contacto, pueden hacerlo y comunicarse con nosotros. Bien, sin más preámbulo, amados hermanos, quiero yo comenzar ...31 de julio del 2014... y posiblemente esta fecha para muchos es insignificante, y probablemente para nuestro pastor Quiroga no sé si aún pase por su mente esa fecha, probablemente no, pero para mí sí, fue muy significativo. 31 de julio del 2014, 6:30, entregaba yo mi alma al Señor, porque nuestro pastor Quiroga predicaba en un campamento de jóvenes allá en Minavieja, recuerdo muy bien, y durante mucho tiempo había yo luchado con esta parte de aceptar a Cristo en mi corazón. Cuando nuestro pastor Quiroga predica la palabra, todo empieza a encajar y me doy cuenta que necesitaba de Cristo. Hermanos, en ese momento yo acepté a Cristo, pero también acepté el llamado pastoral, y eso me llevó a pensar en el ejemplo de vida que ha sido nuestro hermano. Cómo el ejemplo de la vida del cristiano puede ser de impacto para otros, porque cuando tenemos ejemplos de vida, tenemos entonces impacto en la vida de otros. No sé si me estoy dando a entender, hermanos. ¿Sí están conmigo? Bueno, ha sido de gran impacto para mi vida, y yo espero y deseo que ese sea también el deseo de cada uno de nosotros, que sigamos siendo ejemplo, que seamos ejemplo para poder ser impacto en la vida de otros. Y como lo decía hace un momento, a lo mejor nuestro hermano apenas está como haciendo memoria, está recordando, pero vean, a veces pensamos o pasamos desapercibido la vida que llevamos día a día y creemos que no estamos impactando, pero amados hermanos, sí lo estamos haciendo. ¿Y cuánto más cuando nosotros decidimos obedecer al Señor? Por supuesto que no va a ser fácil, por supuesto que te vas a encontrar en medio de circunstancias en las cuales te vas a ver tentado a caer en el pecado, a caer en las tentaciones, en esas cosas carnales que antes hacías, en aquellas cosas que en algún momento tú le dijiste al Señor, en aquel canto que probablemente has escuchado: he decidido seguir no vuelvo atrás. Pero hermanos, la realidad a veces es otra. La vida del cristiano a veces, cuando la vemos allá afuera, es totalmente distinta a la que vivimos aquí adentro. Y entonces el tema que hoy yo le quiero compartir, amado hermano, es una familia ejemplar. Una familia ejemplar, ese es el tema de esta mañana. ¿Y por qué le puse una familia ejemplar? Porque cuando nosotros le ponemos si yo le hubiera puesto una iglesia ejemplar, en muchas ocasiones, amados hermanos, lo encerramos en eso. Creemos que aquí es el único lugar en donde nosotros tenemos que desarrollar nuestra vida cristiana, en donde tenemos que dar ejemplo, y no es así. Yo tengo un lema, y mi lema es: si hay cristianos ejemplares, por ende ese cristiano ejemplar va a tener una familia ejemplar. Y si tenemos una familia ejemplar, entonces vamos a tener una iglesia ejemplar.
Por eso me atraigo a hablar de las familias. Por eso, no solamente yo, porque la misma palabra me confrontó a ti y eso, a mí, perdón, y eso es lo que yo espero que hoy en esta mañana haga en tu vida. Que la palabra de nuestro Dios confronte cómo estás viviendo hoy, para que entonces comiences a ser una familia. ¿Cómo, hermanos? Ok, puedes decirle al de al lado, sé ejemplo. Dígaselo, sé ejemplo, por favor. Al que está atrás, al que tiene enfrente, sé ejemplo. Ok. Vamos entonces a la palabra de nuestro Dios, amados hermanos. Probablemente han escuchado esta frase, y más los jóvenes posiblemente porque están más inmiscuidos en las redes sociales. Y es esta frase que he escuchado, que dicen de pronto, y esta canción dura 3 minutos, pero duele. Por ahí ya lo escuché, duele toda la vida. Y amados hermanos, este libro que vamos a meditar, no lo vamos a meditar todo, solamente una porción, pero este libro tiene 3 capítulos y te enseña para toda una vida. Entonces, vamos a abrir nuestras Biblias, amados hermanos, y conforme vayamos encontrando el pasaje, nos ponemos en pie para darle lectura todos a una voz. Tito, capítulo 2, perdónenme, hermanos. Tito capítulo 2 en sus versos 1 al 15. Vamos a tener esta lectura de manera alternada. Comienzo yo, después ustedes y nos unimos todos en el 15, ¿ok? Dice la palabra de nuestro Dios: pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Las ancianas, asimismo, sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien. A ser prudentes, castas, cuidadosas de sus casas, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras, en la enseñanza, mostrando integridad, seriedad. Exhorta a los siervos a que se sujeten a sus amos, que agraden en todo, que no sean respondones. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Todos. Esto habla y exhorta y reprende con toda autoridad. Nada te menosprecie. Ocupen sus lugares, amados hermanos. Entonces el tema de esta mañana se llama... Como que siento que no están conmigo, hermanos. Una familia ejemplar. Bueno, la palabra entonces, y si nosotros nos percatamos, nos empieza a dar pauta acerca de ciertas personalidades que habitan en un hogar, ancianos, ancianas, jóvenes y al mismo Tito. Pero quisiera yo dar un poquito solamente de contexto. Amados hermanos, Tito en esta porción de la palabra nos deja ver lo que estaba pasando en los hogares cristianos de aquella época. Las iglesias en Creta tenían que reflejar la doctrina cristiana primeramente en sus hogares. Y es ahí en donde en esos hogares no estaban causando un impacto, sino todo lo contrario. El hogar típico cristiano de los cretenses estaba provocando que la gente sintiera repulsión hacia la doctrina cristiana.
sobre aquello que predicaban los que decían ser cristianos. Entonces, Pablo escribe a Tito para exhortar estos hogares cristianos. Y su palabra sigue siendo la misma de ayer, de hoy y siempre. Entonces también aplica para nosotros. Hoy nos habla a nosotros también para animarnos, para que vivamos todo lo contrario de lo que nuestros hechos hablan, de aquello que predicamos. Que con nuestro estilo de vida hagamos del mensaje cristiano algo atractivo para aquellos que no conocen de Cristo y puedan aceptarle y puedan decir, yo quiero de eso que tú tienes. Y ese es el enfoque de este capítulo, hermanos. Déjenme decirles que vivimos en un mundo que ofrece muchas ideas sobre lo que es una familia moderna, relevante, reconocida, entretenida, entre muchas otras cuestiones que el mundo ha identificado como el modelo a seguir de una familia. Pero la palabra de Dios tiene una visión muy clara acerca de lo que debe de ser una familia ejemplar. Pablo deja a Tito en Creta, una isla con fama de corrupción, deshonestidad, inmoralidad, entre otras cosas, para poner orden en las familias de la iglesia. Y cuando nosotros escuchamos eso, pareciera que a veces describen a muchas de nuestras iglesias, viviendo con ese ejemplo que no es digno delante del Señor. Cuando nosotros leemos el primer capítulo de Tito, se va a dar cuenta que eso es lo que está pasando, que esto era lo que estaba pasando. Ahora, precisamente por eso Pablo envía a Tito a que enseñe estas cosas. Entonces podemos ver, amados hermanos, que lo primero que Pablo le mandó a Tito fue enseñar cómo debe vivir una familia ejemplar, que refleje el Evangelio, que viva el Evangelio, que se vean los rastros del Evangelio que está caminando, que a leguas se pueda notar incluso en el saludo. Eso me recuerda mucho a mi amada esposa cuando la conocí, cuando comencé a ser amigo de ella. Porque justo cuando yo la conocí, lo primero que le dije fue, ¿verdad que tú eres cristiana? Yo sin conocerla. Y me decía, ¿por qué? Le digo, porque tu forma de hablar, tu forma de saludar, tu forma de incluso caminar es totalmente distinta a lo que todo el mundo hace. Y entonces nos damos cuenta, o me di cuenta, que verdaderamente el ejemplo puede impactar, amados hermanos. Entonces Tito manda, Pablo le dice a Tito y le da esta muestra de cómo debe de ser una familia ejemplar, y no como lo que dice en el 1:16, ahí mismo en Tito. Sígame con su vista, mire, fíjese lo que dice en Tito capítulo 1, verso 16. Estaba hablando de los requisitos de los ancianos y de los obispos. En el verso 5 dice que Pablo dejó por la siguiente causa en Creta a Tito, para que corrigiese lo deficiente y estableciese ancianos en cada ciudad, así como él le había mandado. Y fíjense cómo es que, ¿quién es aquel que tiene autoridad para decirte que hagas algo o que corrijas algo? Aquel que también lo está viviendo. No sé si me estoy dando a entender con esto. Para poder exigirle a alguien que viva lo que, o una vida ejemplar, tú tienes que ser el primero en vivir esa vida ejemplar, darle ejemplo. No puedes demandarle a alguien que haga algo si tú no lo estás haciendo. Pides honestidad, pides integridad, pides sujeción a tus hijos, pero resulta que tú no lo haces con tus líderes, no lo haces con el mismo Dios, el Rey de Reyes y Señor de Señores, al que le entregaste tu vida. Pero miren, entonces, después de esto, y esto era lo que Tito iba a hacer, en el verso 16 dice, profesan conocer a Dios, pero con los hechos, ¿qué dice? ¿Cuántos de nosotros profesamos conocer a Dios, amados hermanos? ¿Verdad que todos? ¿Todos aquí conocemos de Dios? ¿Sí o no? ¿Cuántas veces hemos venido acá y se nos ha predicado y se nos ha enseñado y se nos ha mostrado la palabra del Señor y aquellas cosas que son buenas, agradables delante del Señor? Pero ¿cuántas de esas estamos viviendo? ¿Cuántas de esas son una realidad de nuestra vida? ¿Cuántos de nosotros estamos dejando que nos transforme y que moldee nuestro carácter el Señor a través de su Santo Espíritu?
Bueno, eso era lo que estaba pasando en esta iglesia, no muy diferente a las iglesias que hoy tenemos en nuestros días. Profesamos conocer a Dios, pero con nuestros hechos lo negamos, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Porque aun cuando tú pretendas hacer buena obra, si esto y esto no está conectado con esto, amados hermanos, en obediencia, viene a ser vano. Y precisamente por eso que estaba aconteciendo en esta iglesia, es que Pablo se atreve a hablarle a Tito acerca de las familias, de cómo debe de ser una familia ejemplar, para que no seamos como estos que menciona en el 1:16, que profesemos decir conocer a Dios, pero con nuestros hechos digamos todo lo contrario, que neguemos eso que profesamos. Ahora bien, o como dice también en Lucas 6:46, un texto muy conocido por nosotros, ¿por qué me llamáis Señor, Señor? ¿Y qué dice? Y no hacen lo que yo les digo, hablándole a sus discípulos. Y nosotros también somos discípulos de Él. Entonces, a veces somos como ellos, amados hermanos, pero precisamente por eso ahora empieza a enlistar Pablo a través de esta palabra, Dios usando a Pablo para encomendarle a Tito que haga todos estos cambios, que muestre cuál es el camino a seguir. Y fíjense entonces, así que vamos a ver cómo una familia ejemplar se funda sobre la sana doctrina. Dice en el verso 2:1, pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Y pudiésemos preguntarnos, ¿cuál sana doctrina? La doctrina de la palabra, la doctrina del Espíritu Santo, la doctrina de Jesucristo, la doctrina de Dios Padre, alguna de las 20 doctrinas que tenemos. Amados hermanos, inmediatamente empieza a mostrarnos cuál es esa doctrina. Y esa doctrina tiene que ver con el ejemplo. No hay mejor doctrina que sea vivida con el ejemplo de una vida transformada, renovada. Pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Sana doctrina, doctrina que es saludable, que no contamina, sino que forma y transforma corazones a la obediencia, amados hermanos. No es solo doctrina correcta, sino una verdadera vida transformada en la vida de aquel que ha aceptado a Cristo en su vida como único y suficiente Salvador. Amados hermanos, las familias no necesitan entretenimiento o motivación vacía, necesitan verdades bíblicas que transformen tu vida. Y esas verdades bíblicas las encontramos ahí en su palabra. En aquella palabra que tenemos hoy la oportunidad de poder abrirla, leerla, sin temor a que seamos perseguidos, sin temor a que nos lleven a la cárcel o incluso nos maten. Aprovechemos eso, hermanos, para poder ser ejemplo. Vemos entonces que hay que ser fundados sobre una sana enseñanza. ¿Y cómo es que introduce Pablo a Tito mostrándole esto? Una sana enseñanza. Enseña, porque de esa manera entonces tendremos familias fortalecidas. Una familia ejemplar guía también con madurez, amados hermanos. Una familia ejemplar guía con madurez. En los versos 2 y 3, que los ancianos, hablando de los ancianos, y también en el 3 de las ancianas, nos da características de lo que deben de ser. Ya usted lo puede leer con más detenidamente y analizarlo, pero yo quisiera hacer o decirles lo siguiente: amados hermanos mayores, adultos, ancianos de esta iglesia, si nosotros nos damos cuenta aquí, a los ancianos de aquel entonces no se les puso a descansar, no se les puso a decir van a estar frente a la iglesia para criticar y para actuar como jueces, para ver cómo los demás están viviendo su vida espiritual, sino también hacer ejemplo por medio de las cualidades que se les exigen a ellos. Amados hermanos, adultos, mayores y ancianos, no desistan de su fe, no dejen de ser ejemplo en aquello que están haciendo bien,
Y si no lo estás haciendo bien, entonces comienza a hacerlo, comienza a vivir con una vida ejemplar, porque detrás de ti vienen estos jóvenes, vienen los niños como que el que acaban de presentar, porque estarán observando tu vida y tenemos que aterrizar en esa realidad, amados hermanos. No podemos seguir excusándonos diciendo, mira a Cristo, no me mires a mí, porque yo soy pecador y porque yo tropiezo y porque no soy el mejor ejemplo. Pero amados hermanos, estamos llamados a ser familias ejemplares, a tener una vida de ejemplo. Entonces, amados hermanos, mientras estamos aquí, no hallemos descanso para ser ejemplo, para seguir siendo ejemplo en nuestro hogar, en nuestra sociedad. ¿Cuándo fue la última vez que te viste confrontado por algún niño o niña que te dijo a ti, cuando yo crezca, quiero ser como tú? ¿Alguna vez lo hiciste? Y si llega a pasar. Abro mi corazón y yo quiero expresarles, amados hermanos, que sí, un día pensé en decir, un día yo quiero ser como el pastor Quiroga. Pero no solamente como él, también he visto tantos ejemplos de vidas transformadas en niños, en jóvenes, en adultos, en ancianos, que he deseado tener un poco de lo que ellos tienen. Pero ¿saben por qué? Porque han sido una vida ejemplar siguiendo al que ha dado el mejor ejemplo, Cristo. Y yo quiero que te veas confrontado con esto, amado hermano, hermana, joven, señorita. Si el día de hoy cualquier persona de tu familia, cualquier persona de tu escuela, cualquier persona del trabajo decidiera seguir tu ejemplo y tus mismos pasos, tu mismo carácter, lo que tú estás haciendo, lo que tú estás viviendo, la pregunta que te confronta hoy o quiero que nos confronte es, ¿a dónde los estás llevando? ¿Más cerca o más lejos de Dios? ¿A dónde los estamos llevando, hermanos? Estamos siendo llamados a ser ejemplo, familias ejemplares, ciudadanos ejemplares, cristianos ejemplares, para traer a otros a los pies de Cristo y cumplir con la misión de Dios. ¿Cuál es la misión de Dios? Id. Bueno, y la manera de hacer discípulos es que tú empieces a ser ejemplo. ¡Qué maravillosa palabra de nuestro Dios! Qué maravilloso confrontamiento y bendición a nuestra vida el saber que su palabra nos confronta a ser ejemplo, no solamente como iglesia, sino como familia. Porque ¿por qué están integradas las iglesias? Por familias. Muchos de los que están aquí, si no es que todos, son familia. Entonces, amados hermanos, tenemos que dar ejemplo aquí y en donde quiera que nos encontremos. Hermanos mayores, no se jubilen de su fe. Su testimonio puede seguir guiando a toda una generación. También la palabra nos enseña que una familia ejemplar forma mujeres que discipulan. Las mujeres no quedan fuera de esto tampoco, hermanos. Todos estamos dentro de los planes de nuestro Dios. El Señor quiere usarte. Pero ¿cuánto estás dejando tú que seas usado por Él? En los versículos 4 y 5, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos, y empieza a dar otra vez las cualidades y características con las cuales tiene que comportarse o tiene que vivir esa vida, y podemos seguirle agregando muchas cosas más que la palabra nos enseña, pero al menos esto era lo que estaba pasando acá y probablemente se identifica con nuestras iglesias, se identifica con nuestra forma de vivir. Entonces, dice a las, en el 4, digo en el 5, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Vean cómo a causa del ejemplo, y no solamente de las mujeres, sino de todo cristiano, a causa de nuestro ejemplo, a veces la palabra de nuestro Dios es blasfemada.
Por eso no cree la gente, porque tus hechos no hablan por tus dichos. Tenemos que ser ejemplo, amados hermanos. La mujer cristiana no es pasiva, según lo que vemos en el texto, más bien es una columna de la iglesia en su ejemplo. No se trata de roles impuestos, no se trata de que si a la mujer en la casa, el hombre en el trabajo, no. Hoy en nuestra sociedad también las mujeres desempeñan estos roles. Se trata más bien de una vida de amor, de pureza y de testimonio, que a pesar de lo que haga, aparte también se ocupe de su hogar, se ocupe de su familia, y no solamente mujeres, también varones. ¿Cuándo fue la última vez que te sentaste con hijo o hija para platicar con ellos? Hijos, ¿cuándo fue la última vez que te sentaste con tus padres y obedeciste a las cosas que te mandaron a hacer? Las mujeres sin duda tienen un papel vital de enseñar con su vida como todos los demás. Seguimos adelante y también podemos ver que una familia ejemplar levanta jóvenes de buen testimonio. Dice la palabra de nuestro Dios en el 6 y 7. Exhorta a sí mismo, ¿a quién? Y esa exhortación no solamente es de regaño, porque a mí me impacta, yo espero que puedan ver esto en el texto, porque Tito tiene que ser ejemplo. Lo que quiere decir que él también lo tiene que vivir y tiene que guiar a esos jóvenes. Lo que quiere decir que tú adulto, tú anciano, tú líder, tú joven, tienes que vivir una vida ejemplar para que puedas demandar ejemplo de los demás, para que podamos transformar la vida de otros. Y a veces sin darte cuenta, el Señor está obrando, el Señor está usando tu vida. Pero muchas veces nosotros la estamos usando para mal. Exhorta a sí mismo a los jóvenes a que sean prudentes, presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras, en la enseñanza mostrando integridad y seriedad, palabra sana y irreprochable, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros. Fíjense cómo esta exhortación, y esa palabra exhortación se repite una y otra vez en todo el libro. Exhortar, exhortar, pero esa exhortación va con el ejemplo, va por delante Tito mostrando el camino, siendo ejemplo, y mismo Pablo se lo demandaba, porque sin duda Pablo fue un ejemplo para él. Pablo le dice a Tito, un joven que guíe con su ejemplo, no solo con palabras. Y eso es lo que nos demanda a nosotros, hermanos, que no solamente seamos de palabra, sino de hechos. Como dice también en otra porción de la Biblia, que no solamente seamos oidores, sino que hacedores de la palabra. El joven cristiano debe mostrar dominio propio, integridad y seriedad, no solamente ser honesto, porque pueden ser honestos y decir yo voy a la iglesia, pero en su integridad ser totalmente otros. Hay que saber diferenciar entre honestidad e integridad. Honestidad tiene que ver con lo que digo, integridad tiene que ver con lo que vivo. Así en esos términos. No digas, soy un joven, tengo tiempo. Dios definitivamente te quiere firme desde ya, porque detrás de ti vienen otras generaciones. Allí en tu escuela hay otros que te están observando. Allí en tu trabajo hay otros que te están observando. Ser joven no es una excusa para la tibieza espiritual, amados hermanos. Una iglesia ejemplar no entretiene a los jóvenes, los equipa, los prepara, les da las herramientas necesarias para combatir a ese mundo que está necesitado de jóvenes valientes, que estén dispuestos a dar una vida ejemplar. Y finalmente podemos observar también cómo una familia ejemplar demuestra a Cristo en su trabajo y conducta. En los versos 9 y 10, exhorta a los siervos
a que se sujeten a sus amos, que agraden en todo, que no sean respondones, no defraudando, en otra palabra, no robando, sino mostrándose fieles en todo, para que en todo adornen la doctrina de Dios nuestro Salvador. Entonces no nos escapamos de nada, hermanos. El Señor no se le escapa nada, porque sabe que como humanos nos vamos a desarrollar, o sabía que nos íbamos a desenvolver en una sociedad que te ofrece trabajo, que te ofrece empleo, y que también tendrías que actuar como un servidor posiblemente público, o en un lugar en donde te contrataron. Aunque habla de esclavos, el principio sigue aplicando para cualquier trabajo o autoridad. Nuestra obediencia, amados hermanos, y honestidad reflejan al Salvador que predicamos. Y entonces aquí cabe mencionar y hacernos unas preguntas de reflexión. ¿Cómo trabajas? ¿Enojado? ¿Frustrado? ¿Ya quieres que llegue la hora para regresar a casa? ¿Te quejas? ¿Eres de los que a cada rato te andas quejando? De todo y por todo. Decía una hermana, ¿te has convertido en chocolate porque todo te choca y nada te late? ¿Eres responsable? Amados hermanos, eso también predica. Eso también da ejemplo de una vida transformada. Una iglesia ejemplar vive diferente aquí y en donde se desenvuelva, amados hermanos. Vemos entonces la evidencia de cómo vivía esta iglesia, pero vemos también las pautas a cómo debes de vivir tú, cómo debo de vivir yo, y espero que yo un día, así como anhelé ser como nuestro hermano o como algunos otros hermanos, algún otro joven diga, yo quiero ser como el hermano Sergio, pero no por lo que ven en mí, sino porque en mí están viendo a Cristo y porque quieren seguir al mismo Señor que yo estoy siguiendo. Yo espero que ese también sea tu anhelo y tu deseo. Pablo no nos habla de una familia perfecta, pero sí nos habla de una familia ejemplar. Y una familia ejemplar no se define por cuánto tiene, por cuánto sabe, por el tamaño o el número de integrantes, sino más bien porque vivan el Evangelio cada día de su vida. Porque un día podrás al mismo tiempo ser hijo, padre, madre, estudiante, empleado. Cualquier rol puedes estar desempeñando, pero lo que nunca dejas de ser, amado hermano o hermana, es ser hijo de Dios. Lo que nunca dejas de ser es ser cristiano. Entonces, termino con esto. Ya eres parte de una familia. Ya eres parte de una iglesia, pero ¿estás siendo ejemplo? ¿Qué parte te toca vivir hoy? A lo mejor ahora eres joven, ya eres adulto, probablemente ya eres un anciano. ¿Qué parte te toca vivir hoy? ¿Qué ejemplo estás dando tú? Todos somos llamados a ser ejemplo. En alguna ocasión un pastor a uno de sus más jóvenes les dijo, vamos a Tlacomulco, vamos a ir a predicar. Y entusiasmado el joven por lo que el pastor le había dicho para ir a predicar, lo acompañó, y entre tanto que fueron al centro de Tlacomulco, pasaron a visitar a un par de personas, las saludaron, estuvieron conviviendo con ellas, y después pasaron a comer algunas cosas, fueron muy atentos, el pastor estuvo dialogando con algunas personas, y cuando venían de regreso, observaron a unos niños, a un par de niños, y comenzaron a jugar con ellos, y posteriormente regresaron a su lugar de donde habían partido el pastor juntamente con el joven, y a lo que el joven le dice, disculpe pastor, ¿y a qué horas vamos a predicar? A lo que el pastor le dijo con una sonrisa en el rostro por la inocencia de este joven, amado joven, ya hemos predicado. Cada palabra, cada actitud, cada convivencia que tuvimos ahí en ese lugar, hemos predicado. Amados hermanos,
Es el tiempo de vivir ya con una vida ejemplar. Empecemos a ser cristianos ejemplares para tener familias ejemplares y ser una iglesia ejemplar. El Señor quiere usarte. Yo espero que esta palabra los haya confrontado, amados hermanos. Y si bien comenzamos un poco mal, siempre hay una nueva oportunidad para comenzar bien. ¿Recuerdan qué les dije que le dijeran al de al lado? Sé ejemplo, ¿verdad? Y qué fácil nos es poder ver al otro y decirle, sé ejemplo tú. Ahora volteé y con esto terminamos y quiero orar por ustedes. Si ustedes han entendido este mensaje, amados hermanos, puede decirle con toda confianza al que tiene al lado, al que tiene atrás, voy a ser ejemplo. ¿Se lo puede decir? Voy a ser ejemplo. Ya no al otro, ya no miremos al otro, el otro también tiene que serlo, pero ahora comprométase con el Señor y dígase a sí mismo y dígaselo al hermano que tiene al lado y dígaselo a su hijo y dígalo a su nieto y dígalo al hermano que tiene aquí en la iglesia, voy a ser ejemplo porque yo sé que el Señor me quiere usar. Vamos a orar, amados hermanos. Señor, te damos gracias en esta hora de la mañana, gracias por tu amor, tu misericordia, tu bondad. Gracias por tu bendita palabra, Señor, porque a través de ella tú nos instruyes. Gracias por tu Hijo Jesucristo que enviaste a morir en la cruz por nosotros y que, Padre Celestial, a través de ese hermoso sacrificio también pusiste ejemplo para esa esperanza nuestra que nos has dado, Señor. Porque sabemos que ahora también tenemos un lugar preparado para cada uno de nosotros. Y entre tanto que vamos a ese lugar, Señor, te pido que seas con esta tu amada iglesia, Señor, con cada uno de nosotros, desde el más pequeño hasta el más grande, Señor, para que demos ejemplo de esa vida que tú nos has dado, Señor. Pues antes vivíamos sin ti, antes vivíamos confundidos, antes vivíamos sin esperanza. Pero hoy que la tenemos, Padre Celestial, te pido, Padre bendito, que sea tu Santo Espíritu morando en cada uno de nosotros, ayudándonos, Padre Celestial, en esas luchas que cada uno de mis hermanos tiene, que cada uno de nosotros tenemos para que seamos ejemplo. Tú sabes cuáles son aquellas cosas con las cuales están batallando, Señor. Puede ser incluso algo tan práctico y tan cotidiano que ya lo han hecho así en su vida: orgullo, enojo, ira, contienda, chisme, cualquier cosa, Señor. Haz que, Padre Celestial, eso lo quitemos de nuestra vida, que tu Santo Espíritu nos ayude, Señor, a desplazar esas cosas que en nada son buenas delante de ti. Que, Padre Celestial, empecemos a reflejar el fruto del Espíritu, Señor: gozo, amor, paz, benignidad, paciencia, mansedumbre, porque contra tales cosas no hay ley, Señor. Gracias, Padre bendito, por tu palabra, gracias por este tiempo. Sigue siendo con nosotros y que todo lo que acontezca en nuestra vida, Señor, sea bajo tu cuidado, porque es todo lo que pido y agradezco en el nombre de Cristo Jesús. Amén.